Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Camilo Arevalo, soy estudiante de Física de Fluidos. En esta oportunidad quiero explicar un poco de qué se trata el principio de Arquímedes. Voy a realizar un experimento por lo cual tengo un cilindro, no sé si lo van a apreciar bien, un cilindro de madera. Más acá eh, tengo una jeringa con eh, o sea, una jeringa con agua. Y la jeringa tiene más o menos, la jeringa tiene una escala de mililitros. La cantidad de agua que hay depositada son 40 mililitros. Básicamente eso es lo que voy a utilizar para el experimento del principio de Arquímedes. Entonces, básicamente lo que se va a, a realizar son, eh, vamos a coger esta pequeña masa, la que tenemos acá, y con ella vamos a mirar qué comportamiento tiene en el fluido. Entonces, si se puede apreciar bien en la jeringa, eh, la cantidad de agua, estamos utilizando agua obviamente, agua de la llave, la que consumimos a diario, y hay una cantidad de 40 mililitros de agua aquí, que se pueda observar bien, 40 mililitros de agua. Y lo que vamos a hacer es introducir la masita en el fluido y vamos a ver qué pasa. Bueno, eh, como se ve, eh, la masita se introdujo, la madera, en el fluido. Se puede apreciar claramente que el nivel del agua aumentó, ¿sí? Pasó de 40 mililitros que se encontraba a aproximadamente 49, perdón, 44, o sea que el fluido del agua, el volumen del agua aumentó en una cierta cantidad, ¿sí? Al introducir la masita. Si se saca esa masita, el fluido vuelve a regresar a, a la cantidad inicial. Mi referencia de punto cero son los 40 mililitros, donde estaba inicialmente el líquido sin introducir la masita. Ya mi punto final, después de introducir la masita, serían los 44 milímetros. ¿Por qué sucede esto? Bueno, básicamente sería por el principio de Arquímedes, ¿sí? En el cual voy a explicarlo de una manera matemática por la cual puedan entender este principio. Entonces, voy a dedicarme a explicar un poco a modo analítico, matemático, por qué sucede eso. Entonces, quiero ver o sea, si pueden observar bien. Sé que yo tengo aquí, sé que si la densidad es igual, la densidad es igual a la masa sobre el volumen, despejando masa, la pequeña masa que teníamos acá, sé que esa masa vendría siendo igual a la densidad por el volumen, ¿sí? En ese caso tengo que si el peso, aquí más arribita, que si el peso, que es la masa por la gravedad, vendría siendo
despejando de masa de acá, sería la densidad por el volumen por la gravedad, ¿sí? Entonces, pero ¿cuál vendría siendo el peso? El peso que quiero calcular exactamente, de acuerdo al experimento que se acabó de hacer, es el peso del líquido que fue desplazado, que pasó de los 40 mililitros a los 44. ¿Sí? Eso es lo que quiero calcular. El peso de ese fluido desplazado. Entonces, teniendo aquí que el peso de ese fluido desplazado, que vendría siendo la masa por la gravedad, es igual a la densidad del fluido, en este caso el fluido es agua, ¿sí? Por el volumen desplazado, que es el que queremos calcular su peso. Desplazado, volumen desplazado por la gravedad, por la gravedad. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer los cálculos matemáticos del pequeño experimento que se realizó hace un momento. Bien, entonces, tenemos que la densidad de este fluido es el agua, la densidad del fluido, haciendo unas previas averiguaciones, es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Esta es la densidad del agua por el volumen desplazado. El volumen que se desplazó no fueron 44 milímetros, de pronto más de uno pensaría eso, sino fue lo que pasó de mi punto cero de referencia, que son los 40 milímetros, a los 44. O sea, que ahí yo tendría 4 milímetros. 4 milímetros, que los cuales, si lo pasamos pues, al sistema internacional, sería más o menos 0.00004 metros cúbicos, ¿sí? Se puede también expresar de notación científica, que sería los 4 por 10 a la menos 4, ¿sí? Em, pero pues quiero hacerlo de una manera un poco más sencilla, o sea, que pueda entenderse muy bien. Bueno, ahora esto por la gravedad. La gravedad la vamos a tomar de una manera muy superficial. Sabemos que está a 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Estas no son unas mediciones exactas en cuanto al experimento, porque si tomamos en cuenta que estamos a 2000 y pico de metros del nivel del mar en Bogotá, eso daría un promedio, pero no puedo decir exacto, de 9.83-84 metros sobre segundo. Pero esta es un tipo de medición no de laboratorio, sino más experimental, más de didáctica, perdón. Bien, bueno, estoy acá buscando la calculadora, ya la encontré. Vamos a hacer la resolución de esa ecuación que acabamos de realizar para calcular el peso de la masita no, perdón, el peso del fluido desalojado, o sea, del fluido que aumentó al introducir el cilindro. Entonces tenemos que 1000, vamos a hacerlo, ahora sí. Entonces tenemos que 1000, que sería mi densidad del fluido, el agua,
por los 0.00004 metros cúbicos, que fue el volumen, fue sí, el volumen del líquido desplazado. ¿Sí? Se puede observar bien, 0.00004, 1, 2, 3, 4, 5 ceros, 1, 2, 3, 4, 5 ceros por la gravedad, que en este caso la vamos a tomar por 9.8, y esto me da un valor, 9.81, perdón, 9.81, esto me da un valor de 0.03924. Hasta ahora estoy tomando el valor de 0.03924. Espero se observe bien. Voy a borrar acá eso, 24. Ahora vamos a jugar con las unidades. Eh, Aquí tenemos metro cúbico, que da kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, que esto es lo mismo a un newton. O sea, hace que mi peso del volumen desplazado lo voy a colocar como W del fluido, perdón, desplazado es igual a los 0.03924 newton. O sea, hace que ese es el peso equivalente al cual equivale al volumen desplazado al introducir el cilindro de madera de determinado diámetro y profundidad, o determinada área. Bueno, aquí lo otro que quiero aclarar es que vamos a definir, ahora sí, qué es el principio de Pascal. Entonces, el principio de Pascal dice que un cuerpo, en este caso, nuestro cuerpo sería la masita que metimos de madera, parcial o totalmente sumergido en un fluido incompresible y en reposo. En este caso, el líquido utilizado fue el agua. Experimenta una fuerza llamada empuje, o sea que el valor que nos dio al hacer los cálculos, este valor de los 0.3924 no viene siendo más sino mi fuerza de empuje. La fuerza de empuje por la cual al introducir el líquido, la masita en el líquido, esta realiza una fuerza vertical hacia arriba a la masita, ¿sí? Entonces, básicamente por definición, el principio de Pascal dice, un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido incompresible y en reposo experimenta una fuerza llamada empuje, cuyo tamaño es igual al peso del fluido desalojado. Su dirección es vertical y hacia arriba.
el peso del fluido desalojado, que fue el que calculamos, que esa es mi misma fuerza de empuje, ¿sí? Su punto de aplicación es el centro geométrico de masa. Centro geométrico de masa. Ahí está otro dato bastante interesante. Centro geométrico de masa del fluido desalojado. Desalojado. Entonces, básicamente, ¿esto qué quiere decir? Desalojado del cuerpo. Entonces, aquí voy a explicar un poco de eso. Según este principio, aquí lo voy a hacer en otra hojita. ¿Sí? En otra hojita. Sabemos que mi centro de masa, aquí tenemos el fluido, ¿sí? Y aquí está mi cilindro. Ahí está mi cilindro dentro del fluido, ¿sí? Sabemos que la fuerza del peso se da en el centro de masa del objeto, de la masa. La fuerza del peso se da en el centro de masa del objeto. Entonces, por lo tanto, como el objeto está sumergido en el fluido, la fuerza de empuje, esto es W, que esto es la masa, la fuerza de empuje realiza, realiza esa fuerza sobre el centro de masa, pero a nivel vertical hacia arriba, en el objeto, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, nuestra masita no se sumergió totalmente. Si se dan cuenta, la masita se encuentra sumergida a medio cuerpo. Voy a tratar de que se vea un poco mejor. Ahí. Si se dan cuenta, la masita se sumerge más o menos como la mitad. Se sumerge la mitad de la masa en el fluido. O sea, está parcialmente sumergido. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Acá la cosa ya cambia. ¿Por qué? Porque tenemos el fluido. Tenemos aquí el fluido. Aquí está el fluido, el agua. ¿Sí? Tengo mi masita parcialmente sumergida. Ahí está. Pero sé que mi centro de masa es el centro del cilindro. Ahí está mi centro de masa. Entonces ahí vendría ejercida la fuerza del peso. ¿Sí? Pero ahora, como el cilindro está parcialmente sumergido, la fuerza de empuje realiza, se realiza en el centro de masa de la parte sumergida en el fluido. O sea que la fuerza de empuje vendría siendo en la mitad del centro de masa de la parte sumergida. Aquí se ejercería mi fuerza de empuje. Igual cumple con el principio de Pascal que dice un cuerpo total o parcialmente sumergido. En este caso está parcialmente sumergido. Experimenta una fuerza llamada empuje, que fue la fuerza aquí que experimentó nuestra masita, nuestro cilindro. ¿Sí? Esa es la fuerza que experimentó. Exacto. Ahí. Empuje, cuyo tamaño es igual al peso del fluido desalojado y su dirección es vertical y hacia arriba. O sea, que los cálculos que hicimos acá, es la magnitud de mi fuerza de empuje. Y su punto de aplicación es en el centro geométrico de masa, ¿sí? Centro geométrico de masa, que en este caso, mi centro geométrico de masa ya no sería este, porque el fluido no está totalmente, el cilindro no está totalmente sumergido, sino sería este, mi centro de masa
desalojado es alojado por el cuerpo, ¿sí? Básicamente es eso. Aquí se juega mucho con las densidades. Pues aquí se puede ver claramente que la densidad del cilindro es mucho menor a la densidad del fluido. Si la densidad del cilindro fuera mayor a la del fluido, este tendría, o sea, tendería a irse al fondo del recipiente. Pero como no es así, la densidad de la madera es mucho menor a la del agua, por eso el cilindro tiende a quedarse parcialmente sumergido. Bueno, creo que aquí expliqué de una manera tanto experimental como analítica el principio de Arquímedes. Es algo que se utiliza a diario en muchas de las cosas que manejamos en la actualidad, como por ejemplo los barcos. Eh, Sin este principio no se podría, los barcos se hundirían porque la gente construiría barcos con materiales más densos que el agua y pues por tal ende los barcos se hundirían. Entonces pienso que todo este principio, la ley de Pascal, el principio de Arquímedes son muy importantes en la actualidad y más para nosotros como futuros ingenieros. Bueno, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.